Bueno, hoy me toca a mí compartir, hoy es un día especial para mí, porque hoy terminé de estudiar, rendí un final, bueno, tantas cosas, pero también es un tiempo especial porque compartimos juntos la palabra profética para el año 2023, lo cual, como cada año lo estamos haciendo, trae algunos lineamientos acerca de cómo el Señor quiere que nos movamos y cómo se va a mover Él en los tiempos que vienen, hacia el año que viene. Y cada palabra profética no es que comienza y termina en ese año, sino que comienza en ese año y va llevando a su cumplimiento a través del tiempo, de lo que Dios quiere y va haciendo con nosotros como iglesia. Y hoy me gozo de poder compartir. Hubo un año que compartimos no me acuerdo, fue el año anterior o el anterior, que compartimos la palabra profética, nos acordábamos con Néstor y podíamos estar 10 en el templo de San Martín, en el auditorio de San Martín. Y pudimos compartirla ahí por las redes sociales. Pero hoy, gracias al Señor, tenemos el gozo y el disfrute de poder hacerlo acá juntos, ¿no es cierto? Así que es un tiempo especial. Voy a comenzar compartiendo un pasaje que está en Mateo 13, del 47 al 50. Y dice la palabra: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Voy a leer ahora el pasaje que está en Juan, capítulo 21, del 1 al 12. Ahí teníamos la palabra recién de la red barredera, cuando se echa la red en las aguas y dice la palabra que se sacan peces, se recogió peces de toda clase. Siguiendo tenemos a Juan 21 del 1 al 13 y la palabra dice así: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 peces grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Hasta ahí voy a leer en cuanto a la palabra. Y pensaba, y el primer punto que quería compartir, aquí Jesús se había aparecido a los discípulos después de que ya había pasado por la cruz. Hubo otras ocasiones en donde la palabra nos cuenta que hubo pesca milagrosa, cuando una de las ocasiones en Lucas 5, en capítulo 5, versículo 5, por ahí 6 al 8,
Y también nos cuenta la palabra que Jesús había estado predicando y ellos no habían pescado y el Señor le dice que echen las redes, ¿no? Y entonces ellos lo hacen, lo haré en tu palabra, en tu nombre, y salieron las redes llenas de peces. El Señor le había dicho, vayan a aguas más profundas y ahí echen la red. Pedro le había dicho, en tu palabra echaré la red. Pero en esta ocasión es una de las veces que Jesús se aparece a los discípulos cuando ya había pasado por la cruz. Y podemos ver, y el primer punto que quiero tocar es que en un momento determinado estaban allí los 7 discípulos en grupo, estaban en el mar de Galilea y Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y los demás dijeron, nosotros también vamos. Y me quiero detener en eso porque puedo ver que en esa conducta que tomó Pedro en ese momento, él tomó la iniciativa y los demás le dijeron, yo te acompaño, te acompañamos, vamos a pescar nosotros también. Y quería hablar acerca de esto porque nuestra conducta influencia plenamente a nuestro alrededor. Siempre hay alguien que tiene que tomar la iniciativa. Siempre hay alguien al que el Señor llama para que tome la iniciativa. Un Pedro que se tira de cabeza al agua, que se saca, ¿no es cierto?, que se ciñe su ropa para ir a los pies del Señor cuando se da cuenta que el Señor estaba ahí. Siempre hay alguien a quien Dios llama y ese alguien sos vos y soy yo. Somos cada uno de nosotros, porque es a nosotros a los cuales el Señor nos llamó para influenciar en esta sociedad que está en tinieblas, en dificultades. Todas nuestras conductas, sean buenas o sean malas, influenciarán para bien o para mal. Y siempre hay alguien, y ese tenés que ser vos, y esa tengo que ser yo, que se levanta en una familia, en un trabajo, en una ciudad, para tomar la iniciativa, para hacer cosas de bendición, para dar una palabra buena, para hacer cosas diferentes. El Señor está llamando en este tiempo hombres y mujeres que se levanten para tomar la iniciativa y sean imitados por muchos. Si hay un papá, una mamá que se levanta en una familia, entonces toda la familia le va a seguir. No importa cuánto tiempo tarde, más o menos, pero cuando alguien recibe a Cristo en una familia, cuando alguien decide hacer las cosas diferentes, traer cambio, entonces el Señor respalda eso, respalda esa conducta, bendice, visita. Y ellos, a causa de que Pedro tomó esa iniciativa, fueron con él y algo ocurrió. ¿Cuántos están esperando que algo ocurra? Yo todo el tiempo estoy esperando que algo ocurra de parte de Dios. No perdimos la capacidad de asombro y la expectativa respecto a lo poderoso que Dios puede hacer en nuestra vida. Tal vez estos tiempos, las cosas que hemos vivido, incluso hasta la pandemia, quisieron aplastar, el enemigo quiere aplastar esa fe, ese sentir, esa convicción que tenemos los hijos de Dios que algo el Señor puede hacer, algo diferente y que vos y yo somos los instrumentos y los canales de bien y de bendición para que Dios concrete sus planes en nuestras vidas y en la vida de los que están alrededor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quería ver es que en el versículo 3 comienza diciendo, así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era y les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, escuchen, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Y había llegado la noche y se estaba llegando la madrugada. Y ellos habían trabajado mucho toda la noche para sacar el sustento para sus casas, para sus familias. Habían trabajado mucho, tal vez para comerciar con esos peces. Ese era su trabajo, era como su sueldo. Pero sin embargo no habían logrado hasta ese momento. Pero sin embargo, ahí
a la orilla y sin que ellos lo sepan, estaba el Señor Jesús con algo preparado. Quiero decirte que aunque vos no sepas, no te des cuenta o aún no lo hayas descubierto, el Señor está ahí esperando porque Él quiere traer algo nuevo sobre tu vida. Hoy la palabra decía que compartió Néstor, estoy haciendo algo nuevo. ¿Pueden verlo? ¿No es cierto? Bueno, el Señor, aunque ellos no lo sabían, tenía preparado un milagro, tenía escondido no sé dónde, pero detrás de una roca o las aguas que produjeron esos peces, pero el Señor tenía preparado para que ellos vean algo diferente, algo maravilloso, algo de multiplicación, algo que estaba creado sobrenaturalmente, un momento, una experiencia espiritual que los iba a llevar a un nuevo nivel. ¿Cuántos creen que el Señor tiene preparado? Aunque vos y yo no lo sepamos, aún hasta este momento. Eso es lo que el Señor nos dice en esta tarde. Y podrá llegar la noche oscura, podrá adentrarse en la oscuridad y llegar incluso a la madrugada. Y tal vez hayas pensado que hiciste mucho trabajo y que se perdió, que se diluyó, que se quedó en el tiempo. Tal vez pensás que perdiste cosas en el camino de la familia o principios interiores tuyos, personales, fuerza, ganas de hacer cosas. Pero, ¿sabes qué? Aunque aparezca la noche oscura en tu vida y en mi vida, siempre al amanecer, en la mañana, el Señor Jesús va a estar esperándote y esperándome. Y esa es nuestra esperanza de gloria, que Él tiene poder para cambiar y para revertir cualquier situación, y que si nosotros a Cristo le sacamos la fe, le sacamos los milagros, las sanidades y dejamos de creer en que el Señor obra, entonces naturalizamos el poder de Dios y el reino de Dios y creemos que vivimos como cualquier persona que no tiene fe, que no tiene esperanza y que no cree en los milagros. Pero yo elijo creer. ¿Cuántos eligen creer en esta tarde? Y dice el Salmo 42 del 5 al 8, ¿no? El salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte Mismar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Me encanta este salmo tan maravilloso, tan poderoso, porque dice que el salmista sentía como que sus olas le pasaron por encima una marea, lo había atravesado, estaba pasando por angustia, por dificultad, se estaba autoministrando diciendo: ¿por qué te abates, alma mía? Si aún he de levantar mis ojos al cielo, si aún he de alabarle, si aún he de levantar mi oración al Dios de mi vida, a aquel que es poderoso, que de día manda su misericordia y de noche levanta un cántico nuevo alrededor de mí. Y el cántico nuevo en la palabra de Dios tiene que ver con la experiencia nueva. Cada vez que el pueblo tenía una experiencia nueva con Dios, los sacaba, los libraba de una batalla, hacían una proeza, se levantaba un cántico nuevo. Tiene que ver con la experiencia nueva con Dios. Y este tiene que ser el 2023, un año en el que nos levantemos para vivir y disfrutar la experiencia nueva con Dios. Una experiencia diferente. ¿O acaso alguno aquí creemos que se agotó la experiencia? Que ya viste todo de Dios, lo bueno y lo no tan bueno. Que atravesaste todo de la mano de Dios. Bueno, quiero decirte que no, que el Señor quiere levantar a tu alrededor un cántico nuevo, pero necesitamos buscarlo plenamente, volver a esos primeros amores, a las raíces, a los cimientos espirituales, cavar profundo, buscar en la palabra. Y cuando un hombre o una mujer empiezan a buscar profundamente del Señor,
algo ocurre en esa mente, algo ocurre en esa vida, algo ocurre en ese espíritu, algo ocurre en ese corazón. Se empiezan a caer los argumentos, comienzo a pensar distinto, empiezan a romperse las murallas espirituales que se habían querido levantar en mi vida cuando yo soy capaz de levantar mis ojos al cielo. El Señor Jesús les dijo: echen las redes. Y ellos lo hicieron. No titubearon, sino que en la palabra de Jesús obedecieron. Y en este tiempo, donde la obediencia ya no es costumbre, donde todos conocemos y hablamos muchas veces de la pérdida de valores que hay en la sociedad, en las instituciones, aún mismo se quiere infiltrar dentro de la propia iglesia, la obediencia será una palabra clave para todos nosotros. Ustedes saben que nosotros somos pastores, líderes muy abiertos. Cualquiera puede venir a charlar con nosotros después del culto, antes o cuando lo necesites. Si no entendés algo, preguntá, porque se viene un cambio y una transformación muy poderosa en el ministerio. Acércate a Jesús. Pero no porque seamos más lindos o especiales, es un cambio, una transformación que va a prevalecer en la iglesia de Cristo en el mundo, en todos aquellos que quieran tomarlo de Dios y ceñirse a lo que el Espíritu Santo traerá. Cuando Dios hace algo sobre la iglesia, lo hace sobre la iglesia de Cristo, pero sobre la iglesia que realmente quiere seguir en obediencia al camino que Cristo nos traza, cuando va por delante de nuestro, marcándonos los pasos a seguir hacia el futuro que viene. Entonces, la obediencia será una palabra clave. Ya no se usa más en las escuelas, no se usa más en las instituciones, pero la palabra de Dios dice que entre ustedes no sea como es en el mundo. Así que en este tiempo el Señor también va a bendecir y a visitar la obediencia, como lo dice en Deuteronomio, que al que es obediente, al que se ciña a su palabra, al que busca en sus promesas, va a bendecir tu entrada y tu salida, tu levantarte como tu acostarte. Te va a bendecir en el campo y en la ciudad. Es decir, en todo momento, en toda situación, en el lugar donde te encuentres, va a haber bendición a todos aquellos que le busquemos, que nos ciñamos a su palabra y que en este tiempo digamos: Señor, yo quiero comprender lo que vos estás trayendo, lo que querés hacer. Yo quiero recibir en mi espíritu, Señor, la revelación de lo que vos traigas. Hay muchos sueños espirituales, incluso visiones. Lo vivimos en el retiro de líderes último que hemos tenido. El Señor nos viene hablando y el poder de Dios no se ha terminado. Y el Señor quiere seguir hablándonos. Y no lo hace solo a través de la palabra, sino lo hace a través de una palabra profética, a través de un siervo, de un líder. Pero es necesario obedecer, escuchar y actuar en obediencia a esa palabra. Activar la fe y la obediencia. Dejar las excusas de lado, los no puedo, el más tarde, el cuando se me acomoden las cosas, el cuando tenga tiempo, el cuando el trabajo disminuya. El tiempo es aquí y ahora, y la bendición está preparada de parte del Señor para cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos que decidir si la vamos a arrebatar, si la vamos a tomar o vamos simplemente a seguir de largo, a transcurrir en esta vida. Así que es tiempo de activar fe y obediencia que van de la mano y dejar de lado toda excusa. La palabra dice también en el versículo 8: los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban apenas a unos 90 metros de la playa. Y pensaba que ahí en esa red que arrastraron los pescadores, luego de la palabra de Jesús, nos cuenta que dice que había 153 peces grandes. La palabra nos habla de los pescadores, nos habla de la red, nos habla del tipo de peces que estaban adentro, de pescados que estaban adentro de la red.
Y el Señor en la orilla, con la palabra justa, en el momento justo, para provocar lo sobrenatural. Y pensaba que en todos estos detalles en nada se escapa en la palabra de Dios a lo que el Señor nos quiere decir, porque estos 153 peces tienen que ver, y en muchos de los estudios bíblicos hablan que representan todas las especies de peces que hay, y que en lo espiritual, si lo llevamos al plano espiritual, tiene que ver con que todas las razas, todas las personas son alcanzadas por la palabra de Dios. Esa palabra que vos y yo tenemos que llevar como una espada afilada que atraviese la vida, los corazones de aquellos que están en necesidad, de aquellos que tienen que conocer a Cristo, que es símbolo de la gran cantidad de personas a las que podemos alcanzar y transformar cada vez que en un lugar vos y yo decidimos hablar la palabra. Y esa red tan grande que fue capaz de contener a toda esa cantidad de peces grandes, esa red no se rompía. Y tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con que en este tiempo nosotros y el Señor va a traer sobre nuestro ministerio una estructura fuerte, pero a la vez flexible. Un liderazgo fuerte, pero a la vez también flexible. Por eso, la palabra profética para el año 2023 se llama año de crecimiento, año de arquitectura y diseño divino. Porque el Señor va a traer un diseño y una arquitectura divina, va a ir esculpiendo en nosotros formas nuevas que se van a ir delineando y que se van a ir desarrollando cada vez más hacia el futuro, porque estamos preparando la iglesia para la generación que viene y no nos podemos quedar en los tiempos. Necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, mientras la iglesia también se va renovando y el poder de Dios se va manifestando con todos los dones, con todos los talentos que sean puestos al servicio del reino de Dios. Por eso, estar al servicio del reino de Dios en el año 2023 va a ser nuestro lema como ministerio, y para salir a la ciudad, abordarla, visitarla, caminarla y llenarla del evangelio y de la palabra de Dios. No sé vos, pero a mí es lo único que me importa, ¿no? Poder llevar la palabra de Dios. Cada vez que hago un esfuerzo, un sacrificio, una mañana que me levanto, empiezo a estudiar, sea un curso, empiezo a hacer algo, levanto un emprendimiento, en mi pensamiento, en nuestro pensamiento tiene que estar: esto lo hago para el Señor. Y tiene que ser no solo de bendición para mí, sino para otros. Entonces, el Señor visita, bendice, prospera. Y pensaba en acciones que los pescadores tienen que hacer sobre la red. Y pensaba que la palabra incluso lo dice, pero en una ocasión estaban los discípulos remendando las redes. Y remendar la red tiene que ver con nosotros, con nuestro trabajo interno como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hermanos. El Señor le dio el poder a la iglesia para sanar, para liberar, para restaurar, como hoy decíamos, que vinimos de un año y venimos en un año de restauración y de proclamación de la palabra de Dios, para sanar al que está afuera y es que está herido, predicándole la palabra de Dios, trayéndolo aquí al cuerpo de Cristo, una persona que nunca recibió un abrazo, una palabra de bendición. Y vos y yo, que somos el cuerpo, somos los brazos de Cristo, los pies de Cristo para visitar, la boca del Señor para hablar la palabra. Y tenemos esa función que desarrollar. Y remendar las redes tiene que ver con la unidad entre nosotros, porque imagínate que si los hilos de la red se cortan, los peces se escapan. Porque es imposible contener la multiplicación si no hay una iglesia activa, si no hay una iglesia unida, una iglesia que se va sanando mientras vamos caminando. Perfecto no vamos a ser nunca. No vamos a dejar de tener errores, no nos vamos a dejar de equivocar. Pero qué diferente es si sucumbimos ante eso.
En cambio, si nos levantamos a través del Señor y en el poder de Cristo y decimos, Señor, en tu nombre echaré la red, Señor, en tu nombre sé que está el poder, en tu nombre sé que tengo que pasar por alto la ofensa, que tengo que vivir el cuerpo, que tengo que amar a mi hermano, entonces ahí el mundo cree. Que sean uno para que el mundo crea. Así que remendar la red tiene que ver con adentro y con afuera, tiene que ver con sanarnos, con estar unidos, con abrazarnos como hermanos, con volver a creer, con mirarnos el uno al otro y poder reconocernos, no pasar de largo, no atropellar, no pasar por alto si el otro está mal, no ser indiferente a las situaciones. Y eso, ¿sabés quién lo produce en vos y en mí? El Señor, el poder del Espíritu Santo nos capacita, porque ninguno de nosotros humanamente ni tenemos la extensión para abarcar todo eso, ni el carácter, porque tenemos que desarrollar en nuestro interior el carácter de Cristo. Eso es remendar las redes. También habla de limpiar las redes. Otra vez los discípulos estaban limpiando las redes. Y limpiar las redes tiene que ver literalmente con limpiar, con quitar el pecado, con echarlo afuera. Prácticamente en la iglesia hoy ya no se habla del pecado, pero nosotros no vamos a mirar lo que hace o no hace el resto, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios y vamos a seguir guardándonos en santidad, apartándonos para el Señor, cuidando nuestra mente, nuestra boca, nuestras palabras para crear, para articular, para formar, para esculpir familias de bendición llenas del Espíritu Santo y poder limpiarnos para Dios. Porque cuando las redes son limpias, cuando el pecado sale afuera, cuando empieza el río de Dios a correr y a limpiar con sus aguas nuestra iglesia, nuestras vidas, ahí es cuando se empiezan a ver realmente el poder de Dios, la manifestación, y deja de obstruir el camino del río de Dios. El pecado deja de obstruir, de obstaculizar. Así que también será un año para limpiar las redes, para buscarlos y para consagrarlo. Para consagrarnos, buscar estrategias, decir, Señor, yo en este año quiero leer tu palabra completa. En este año, Señor, yo quiero levantar ayunos, no sé cuál sea tu estrategia. Quiero tener tiempos de oraciones diferentes, creativos. Quiero que me ministres en lugares distintos, de maneras nuevas, diferentes a las que vos me venís ministrando en estos tiempos. ¿Sabés que Dios te puede ministrar mirando un árbol? Te puede hablar cuando mirás una nube en el cielo, cuando ves una planta que crece, cuando ves, no sé, un bebé que nace. Ahí está la vida. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, abrir nuestros ojos espirituales para que lo busquemos, para que estemos consagrados a Él, para que nos limpiemos, y cuanto más colirio, como decía, pon colirio en mis ojos, cuanto más se limpia mi visión, mejor veo, más profundamente. Comienzo a ver nuevas dimensiones espirituales y a entender que el Señor sigue obrando sobrenaturalmente. Había un momento en que después de remendar las redes y limpiarlas, había que dejarlas secar al sol para que no se pudran. Y eso tiene que ver con proceso, tiene que ver con esperar el tiempo necesario para que Dios obre. Y quiero decirte que lo que estás esperando de parte de Dios va a llegar en el tiempo justo y a través del proceso necesario. Porque Dios no te va a dar una bendición que te derrumbe. No te va a dar algo que no puedas sostener y que no puedas administrar y que lo termines perdiendo y que la frustración segunda sea mayor que la primera. Sino que cuando estés bien preparado, bien preparada, cuando el Señor trabaje en vos las capacidades del dominio propio, el pensamiento, la paciencia, entonces va a abrir los cielos y va a derramar todas esas bendiciones que son específicas, que a veces esperamos algún tiempo, pero que es porque el Señor está haciendo el proceso para que cuando lleguen puedan ser plenamente de bendición. Y también la palabra dice, y Jesús le dijo a los discípulos, echen las redes al agua para pescar. Y saben
que el agua en la palabra de Dios representa al Espíritu Santo. Y para que se produzca el milagro y para que haya peces en la red, las redes tienen que estar sumergidas en el agua, en aguas profundas, en aguas que tengan la profundidad necesaria para que los peces estén allí. Y no cualquier pez, sino peces grandes y de todo tipo. Porque nosotros, para que el milagro se produzca, para ver cosas de Dios, tenemos que ir a aguas más profundas y tenemos que sumergir la red en el agua, es decir, sumergirnos en el poder del Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo, tener el poder de Dios en nuestra vida, activar su poder para que el milagro ocurra, para que el milagro suceda. Y prepararnos entonces para vivir un discipulado. Quiero decirte que la visión en acercarte a Jesús no cambia, pero tal vez las formas de operar esa visión, el Señor va esculpiendo, haciendo cosas nuevas, porque en el 2023 vamos a vivir un discipulado ameno, flexible, totalmente evangelístico, abierto para todos, donde no se pierda la visión, pero tal vez algunas formas cambien. Nos adaptaremos, será un tiempo de adaptarnos a un tiempo nuevo de Dios, a una arquitectura divina que sea interdisciplinaria. Mira, el Señor va a levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a poner sus dones y sus talentos a su servicio. Y eso provocará que el ministerio se vaya nutriendo, se vaya enlazando. Por eso estoy hablando de arquitectura y diseño divino del ministerio. Porque ahora que hemos aprendido algunas cosas, el Señor nos va a comenzar a levantar, cada uno con su proyecto, ideas nuevas. No solo los grupos de crecimiento, los distintos ministerios traerán escritos sus proyectos, porque el Señor va a poner una idea en tu mente, una creatividad. No la deseches porque viene del Espíritu de Dios. Escribíla, presentala a los pastores y la vamos a recibir con gozo, porque ya la iglesia no se nutre de 2 o 3 personas, sino todos juntos vamos a servir al Señor. Y por eso es una iglesia interdisciplinaria, un ministerio con distintos matices, multiforme como la gracia de Dios, tan distinto, tan uno, pero a la vez en su interior con tantas áreas diferentes. Porque el Señor nos va a nutrir y dar esa tipo de capacidad. Así que todo esto es lo que el Señor va a ir entretejiendo en este tiempo, como el comienzo de la forma que el Señor quiere darnos como pueblo y como iglesia. Y para eso vos y yo tenemos que prepararnos para crecer. Porque el ministerio va a recibir todo tipo de persona. Decía 153 peces porque representan a todas las especies, todo tipo de personas. Tal vez familias ensambladas, tal vez familias con dificultades, muy prósperos, otros pasando dificultades económicas, algunos endeudados, otros tal vez con muchos proyectos, con negocios pujantes. ¿Y sabes qué? Dios te eligió a vos, me eligió a mí. Dios eligió a nuestra iglesia para que tenga la capacidad de albergar ese crisol de razas, esa multitud de diferencias. Y eso es algo maravilloso, que no se ve en cualquier lado. Así que nos tenemos que preparar, todo tipo, toda clase social, preparar para dar al que lo necesita, para recibir del que lo tiene. Mira, el Señor quiere que nos preparemos con espacios abiertos donde se cimiente claramente, donde se pongan fundamentos de la fe en Cristo, pero que a la vez se restaure a la persona que llega con el mismo amor con el que Jesús no apedreó a la mujer pecadora. Para que con el mismo amor con que Jesús se sentó a la mesa de Zaqueo, de los publicanos, de los pecadores, nosotros nos sentemos a la mesa de los Zaqueos que quieran recibir la palabra. Hombres, mujeres que estén necesitados.
y que no necesiten de nuestro juicio, sino de nuestro amor para traerlo. Después les vamos a enseñar. El Espíritu Santo se va a encargar de todas esas cosas, pero el poder del Señor se va a manifestar a través de tu amor, a través de mi amor, a través de un ojo bueno, sano, de un corazón abierto, porque es el comienzo de ese diseño de Dios que sienta las bases para el ministerio que se viene, para la iglesia que se viene, para la generación que se viene. Muchos de ustedes, muchos de nosotros vamos a hacer proezas, me decía el Señor. Pero ¿sabes qué? No tiene que ver. Hablamos a veces de proezas y pensamos que me voy a poner una capa y voy a salir volando y voy a experimentar lo sobrenatural de Dios. Pues no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con que las cosas, aún las cosas cotidianas, las más chiquitas, las triviales incluso, que a vos te parecían difíciles, porque a cuánto no nos parece difícil la vida. Muchas veces en vez de tirar la red nos enredamos en la red y nos hace tropezar. Pero este será un tiempo en el que el Señor nos va a ayudar a que aquellas cosas que nos parecían difíciles de hacer, ahora las podamos lograr. Pero se logran con el poder del Espíritu Santo, porque la palabra dice, cuando el Espíritu de Dios esté sobre ti, entonces haz lo que te venga a la mano, porque el Señor está contigo y porque serás mudado en un hombre y en una mujer nueva y completamente diferente. Dale un aplauso al Señor si querés. Vas a ser mudado, vas a ser mudada en un hombre y una mujer diferente en el poder de Dios. Y ahora voy a declarar algo que el Señor me traía en el Espíritu cuando preparaba la palabra. Que el Señor en este tiempo nos va a traer contactos y nos va a acercar a muchas personas que antes veíamos lejos y que considerábamos tal vez que no podíamos tal vez acceder, para poder aprender de ellos y para traer relaciones, contactos nuevos y abrir puertas nuevas. Y puertas nuevas tiene que ver con vos y conmigo. Puertas nuevas son la puerta que dice que Cristo, Él tiene la llave de David. El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Y cuando al Señor le place abrir una puerta, nadie la puede cerrar. Nadie puede torcer el brazo de Dios. Y si al Señor se le plació abrirnos puertas en este tiempo, Él lo va a hacer. Porque te ama, porque me ama y porque quiere bendecirnos. Y entonces podremos aprender de esas personas que ya transitaron el camino que nosotros queremos transitar, los que ya tal vez han crecido, tal vez se han multiplicado, tal vez han salido de lugares difíciles. Y el Señor abrirá esas nuevas puertas que son para aprender, para nutrirnos. Pero quiero decirte que no solo nos vamos a nutrir de eso que el Señor haga, sino que también nosotros vamos a ser observados como una iglesia de vanguardia. La verdad, es difícil a veces decir una palabra, porque parece que el Señor te quiere enviar con una nave espacial al espacio exterior. Pero yo no puedo dejarlo de decir lo que el Señor me marca. Y si el Señor a mí me está diciendo que Él nos va a hacer crecer y que nosotros vamos a hacer una iglesia de vanguardia, significa una iglesia adelantada, donde se puede ver primero lo que viene en el mover de Dios hacia futuro. Y el mover de Dios tiene que ver con eso, con recibir a todo tipo de gente, con una iglesia abierta, con romper estructuras, con salir de la religiosidad, con una red que se adapta, con un corazón abierto, con un ministerio que recibe a todos y que está por todos. El tema de los contactos y las relaciones, el Señor me lo marcó también para el ministerio de alabanza. No sé, después ustedes le preguntarán al Señor. Pero el Señor me decía que el ministerio de alabanza son como lo de la casa, los de Obed-Edom, el que era un hombre de la casa, en el cual descansó el arca de la presencia de Dios y fue bendecido él y toda su casa. Por lo tanto, ellos son hombres de la casa y el Señor va a bendecir
a cada uno de estos siervos, porque no solo sirven en la alabanza, me marcaba el Señor, sino que sirven en distintas áreas ministeriales y el Señor va a bendecir y visitar, y no solo a ellos, sino a todos aquellos que en este tiempo decidan poner las manos en el arado. No que hemos sufrido mucho, no que hemos atravesado muchas dificultades en estos últimos tiempos. Bueno, ahora el Señor nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el Señor nos va a acercar a contactos, a directivos de escuela, docentes. Ya lo está haciendo. Podría contar hoy mismo testimonios. No sé si está alguien de la familia de Melissa, por acá del bar. ¿Allá están? Bueno, por ahí están. Bueno, para la gloria de Dios, fuimos a predicar a todos los empleados, que son un montón que tienen en el bar Jorge y Estela. En la semana anterior yo estaba rindiendo 5 finales. También tuve la oportunidad con Gaby. ¿Por dónde está Gaby? Por ahí, de ir a predicar con la directoria y las hermanas de Patios Abiertos, que son el comedor que da los sábados de comer a los adolescentes y jóvenes. Y ya estamos planeando con Gaby una estrategia para entrar al colegio y predicarle a todos los docentes. Y quiero decirte que esto recién empieza y que nos tenemos que poner con fuerza y con firmeza, porque nos van a llamar de lugares, de negocios para ministrar a las personas, de escuelas en la ciudad, de instituciones. Por eso vamos con un diseño y con una arquitectura divina, porque vamos a abordar la ciudad como nunca antes, con una mirada diferente. No esperamos que ellos vengan, nosotros vamos. Decirle al que está al lado, nosotros vamos. Saben que en este año, con una de las docentes con que estoy cursando la carrera, estuvimos hablando de que puedan venir a Semillita para hacer investigación de producción del lenguaje, porque son miembros del CONICET. Y yo estoy orando porque a mí me invitaron a formar parte de ese grupo de investigación. Y bueno, yo creo que son primicias, muestras de frutos que Dios quiere traer. Y a veces hay que pagar un precio para el crecimiento. Hay que esforzarse. Y no te voy a decir que no, porque sería mala si yo no te dijera la verdad, que tenemos que pagar un precio. Pero ¿sabes cuál es el precio? El precio es en la gracia. El precio es en la búsqueda de la palabra y de la presencia de Dios. Dios va a bendecir el negocio de ustedes. Dios va a bendecir tus emprendimientos. Pero primero lo primero. Primero lo primero. Y primero es Cristo en tu vida, en mi vida. Y entonces todo se levanta, crece, se multiplica. El Señor me marcaba que comienza a leudarse la masa. Y cada don, cada talento va a comenzar a desarrollarse. No hagamos a Dios mentiroso pensando que no hay nada que vos y yo podamos aportar a esta iglesia ni a esta vida. Porque la palabra de Dios dice que todos tenemos al menos un don. Todos los que estamos acá adentro y los que están afuera también. Porque la palabra de Dios dice que aunque hay personas que están afuera y tienen cosas buenas en su corazón, todo don y toda dádiva perfecta proviene de Dios, el Padre de las luces. Y si hay algo bueno hay en el que está afuera es porque Dios lo puso. Porque nada bueno viene del maligno. Todo lo bueno proviene de Dios. Y aún nosotros tenemos que ser astutos para utilizar esas cosas al servicio del reino de Dios. No se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a vosotros. Ahí donde vos entrás, donde pisás en el trabajo, en tu emprendimiento, vos tenés que hacer y yo tengo que hacer que la gente me mire y que cuando me mire vea a Cristo en mí. No me vea a mí, que lo vea a Él. Amén. Beto Sánchez en el taller nos enseñó que en la iglesia había mucha mesa, ¿no? Mucha mesa y poca toalla. Haciendo referencia a la última cena de Jesús, momento tan especial, cuando el Señor Jesús, después de haber
compartido la mesa con ellos, se ciñó. Le dije a mi marido que era larga, igual estoy tomando como algunos puntos, después el que quiere el bosquejo, pero voy a tratar de redondear porque falta un poquito, pero aprendimos en el seminario de transformación social mucha mesa y poca toalla que hemos tenido muchas veces en la iglesia. Y la mesa se refería a mucho social, mucha comida, mucho festejo. Y la toalla se refiere a lavarle los pies al que lo necesita, al que los tiene sucios, al que está herido, al que está necesitado, entrar al que está en necesidad, al que siempre tiene la cara larga, al que está deprimido, al que está con tristeza, levantarlo, cargarte la oveja al hombro, limpiarla, sanarla, sacarle muchas veces los piojos, hacer lo que tenés que hacer. Y ahí aprendimos que en la iglesia había mucha mesa y poca toalla. Pero yo digo que en 2023 nosotros vamos a comenzar a tener mucha mesa y mucha toalla, porque el poder y la transformación... Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios va a hacer en nosotros es un proceso de transformación gradual, que es intrínseco y extrínseco, es adentro y es afuera. No solo el Señor nos va a transformar la forma de mirar a la ciudad y de bendecirla y de abordarla, y cómo el Señor va a traer esos peces numerosos y grandes a este lugar, sino que además va a provocar desde nuestra comunión, unidad y desde nuestra hermandad como hijos de Dios el cambio y la transformación, porque nos pasamos todo el año 22 hablando de que el avivamiento viene por la comunión, y es verdad, el avivamiento viene por la comunión. Y desde ahí saltamos hacia la sociedad, saltamos a la gente para mostrar algo diferente. Para mostrar que nosotros no estamos hablando de la división, ni de la grieta, ni de contender los unos contra los otros, sino de un Dios de amor que se sigue manifestando a la humanidad y que quiere traer salvación y vida eterna. Lavar los pies de la ciudad, esa es nuestra red barredera. Y lavar los pies de la ciudad tiene que ver con ir a cortarle el pasto al vecino, con ir a saludar al que se le murió un familiar, tiene que ver con salir a la puerta de mi casa y ser testimonio y bendecir, y que el que te conoce sepa que Cristo está en vos. Esa es la red barredera que saca muchos peces de las aguas. Para ir cerrando, voy a hablar un poco acerca de nuestra vida personal, porque hablé acerca del ministerio que tiene que ver con nosotros y de todo lo que va a hacer, porque lo va a hacer a través nuestro. Pero también el Señor quiere traer una palabra para nuestras vidas personales. Recuerdo cuando Juan el Bautista mandó a los discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que seguir buscando a otro? Y Jesús le respondió: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, y Dios bendice a los que no se apartan por causa de mi nombre. Y me parecía extraordinaria esta palabra. Primero porque Jesús con sus acciones le estaba diciendo a Juan: deja de buscar, no hay que seguir buscando a otro. Ya encontraste. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el que soy. El yo soy está aquí. Está delante tuyo, está delante mío. Cristo es el gran yo soy. Él es el Señor de nuestras vidas. No busques más, no busques en ningún lado. No busques saciar tu sed interior, tu vacío, ni la angustia en otro lado. Cristo es la fuente de agua viva. Él es el Cristo, y cuando me encuentro con Cristo, me encuentro con la vida. Cuando me encuentro con Cristo, me encuentro con el propósito. Cuando me encuentro con Cristo, las cosas comienzan a cobrar sentido. Cuando me encuentro con Cristo, dejo de enredarme en los asuntos de la vida para enrolarme en la causa y en el propósito de Dios. Y cuando me encuentro con Cristo, dice la palabra: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mi nombre. ¿Sabes? Esto está a la misma altura que Jesús dijo: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados. Y aquí y ahora
La palabra dice, Dios bendice, como bendice a un cojo que camina, un ciego que recupera la vista, un leproso. Dios bendice al que no se aparta por causa de mi nombre. Y no sé vos, pero yo no estoy pensando en apartarme. Yo estoy pensando en seguir a Cristo, en caminar con Él y obtener todas esas bendiciones para mi vida. Recibirlo, creerlo, tomarlo. Porque Él bendice a los que no se apartan por causa de su nombre. Así que hay bendiciones preparadas para vos y para mí. Y sabés que a veces las más hermosas bendiciones son las que más rápido pasamos de largo. Porque vos y yo nos levantamos, atravesamos una pandemia, seguimos vivos. Porque vos y yo respiramos, porque podemos estudiar, porque podemos ir a trabajar. Son todas bendiciones de Dios. Porque vos y yo tenemos una mente, porque vos y yo vivimos, porque vos y yo, y podemos enumerar tantas cosas. Es por gloria de Dios, es por la misericordia del Señor. No busques más, dice el Señor, porque Él está aquí. Dios bendice a los que no se apartan y no nos vamos a apartar. La palabra clave para el año 2023 será crecimiento. Y si querés abrazar palabra profética para el año 2023, abrazá la palabra crecimiento. Y la palabra crecimiento la podés llevar a tus finanzas, la podés llevar a tu vida personal. La palabra crecimiento podés llevarla a tu familia, a tu ministerio, a tu liderazgo. La podés llevar a tu educación. La palabra crecimiento la podés llevar al área que vos quieras en tu vida. El año 2023 es el Señor que nos va a traer mucho crecimiento espiritual, entendimiento. Tiene que ver con multiplicación, con madurez, con entendimiento y con compromiso. Eso es crecer espiritualmente, intelectualmente. Dios nos da la capacidad de focalizarnos correctamente, darle el tiempo justo a lo que le tengo que dar el tiempo, al Señor primero, a la familia después, al trabajo. Y así es el Señor el que lo hace. Sabés que crecimiento es un aumento natural, es un verbo que tiene que ver con un aumento morfológico y físico, dice la definición. Morfológico tiene que ver con las formas y físico, ¿no es cierto?, con el aumento, con la expansión. Entonces, el Señor traerá crecimiento en el tamaño y en las formas. Y dice que se da de forma natural, porque el Señor ni te vas a dar cuenta, pero si vos tomás la palabra vas a ir caminando y te vas a dar cuenta que creciste en este tiempo, que creciste espiritualmente, que tu mente se está preparando. Te vas a dar cuenta también que el Señor lo hizo y no es con un esfuerzo humano, sino con el poder de Dios cuando lo buscamos a Él. Y también la definición de crecimiento dice que es un aumento irreversible de tamaño. No de cualquier tamaño, ¿no? No es que vamos a ir sino un aumento irreversible de tamaño. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios hace no tiene vuelta atrás. Cuando Dios te toca en tu cabeza, en tu mente, toca tus pensamientos y te hace crecer. Cuando Dios te transforma, cuando Dios te hace un hombre y una mujer que le quiere servir, cuando te hace crecer en tu familia, cuando trae un cambio en la familia, es irreversible, no tiene vuelta atrás, no vuelve, porque el Señor lo trae. Nada puede crecer si Dios no está en el medio. Luego de la experiencia, ellos después de la pesca milagrosa crecieron y ya no fueron iguales. Entonces, cuando yo tengo la experiencia con Dios, empiezo a confiar, crezco espiritualmente. Puedo decir, Señor, así como me ayudaste aquella vez, vos me vas a ayudar otra vez más. Así que este es un tiempo para que si tuviste dificultades, para que si fallaste, pecaste, te equivocaste,
para que si hay un carácter que cambiar, para si hay una actitud en la familia que tenés que transformar, este es el tiempo, porque el Señor te está diciendo a vos y a mí, volvé a echar la red. No importa cuántas veces colaste agua, no importa cuántas veces no te salió, no importa cuánto te cansaste hasta acá, volvé a echar la red, y en la obediencia está la bendición. Y los discípulos fueron bendecidos y vieron milagro poderoso, porque dijeron, en tu palabra echaré la red. Por eso, año de crecimiento, diseño, arquitectura divina, en tu palabra echaré la red para todo lo que se viene en el 2023, para la gloria de Dios, para tu vida y para mi vida, en el nombre de Jesús.